independientemente de que la masonería todavía no estaba institucionalizada, hay varias corrientes que sí lo asocian como un iniciado, por cómo maneja sus obras y el trasfondo filosófico y simbólico que maneja él en las obras. Este autor en particular comulgaba mucho con lo que era el liberalismo. Él era partidario de quitar la monarquía inglesa y apoyaba mucho el parlamento inglés. Entonces estuvo apoyando ahí a Cromwell cuando se instauró el parlamento, el gobierno parlamentario en Inglaterra. El Paraíso Perdido, que es su obra máxima, es un poema, está escrito en inglés y curiosamente este poema lo realizó después de perder la vista. Y luego ahí tuvo unos problemas con su mujer y pues terminó medio solito. Entonces, la visualización que tenía John Milton en particular en esta obra no es específicamente desde el tinte teológico religioso, sino que él quiere aterrizar esos dogmas religiosos para hacer una crítica a la sociedad que estaban viviendo en la época. Lo que él quería básicamente era que la gente dejara de dogmatizarse y empezara a racionalizar con las ideas que traían precisamente ya grabadas por las historietas de la Biblia. Él en particular aterriza en el Paraíso Perdido todo lo que es la historia de Adán y Eva y de por qué los sacan del paraíso, el pecado original, cómo surge el pecado, y empieza a hacer reflexiones mediante sus poemas respecto de lo que es el fruto prohibido, el conocimiento, la soberbia, la vanidad, pero no da definiciones específicas, sino que el mismo poema te va dando a entender lo que los personajes y el autor quiere reflejar. Entonces, empezando, la obra en particular empieza cuando se da la guerra entre los ángeles, que una tercera parte de los ángeles se rebelan en contra del poder de Dios. La primera crítica que hace John Milton es respecto del ejercicio del poder. Ahí surge una interrogante muy fuerte en el aspecto de establecer si Dios sabía todo, ¿por qué permitió que una tercera parte de sus ángeles se pelearan en contra de las otras dos terceras partes y al final de cuentas eran hermanos? Entonces, ¿por qué a su gran sabiduría, su conocimiento, todo su poder, por qué permitió que esos ángeles se rebelaran? ¿Cómo se origina la rebelión? Pues específicamente con la idea de la nueva creación. Entonces, básicamente Dios le dice a los ángeles, voy a crear una obra nueva y ustedes que son mis primeras creaciones se tienen que postrar ante ella, se tienen que arrodillar. Y ahí es donde donde empieza el conflicto. ¿Por qué me tengo que arrodillar ante algo nuevo? Si al final de cuentas yo vengo de la esencia directa. Entonces, la primera interrogante que establece el Paraíso Perdido es ¿cómo mantener el poder? ¿Por qué Dios permitió eso? Facilito, para mantener el poder en el cielo. Si yo permito que se peleen y sé que van a ganar, al final de cuentas yo mantengo el poder. El gobierno, la crítica que hace directamente del gobierno es precisamente cómo permites que se dé una guerra civil entre ángeles, que son tu creación, que al final de cuentas son hermanos, tú manteniendo el poder, al final de cuentas lo que quieres es seguir gobernando. También hace énfasis mucho a la creación, cómo se originaron los ángeles, que surgen del amor, de la bondad, de la idea racional de Dios, y de ahí empieza él precisamente a manipularlos, por decirlo de alguna manera, para mantener ese poder. La rebelión en particular, aquí está bien interesante esta obra, porque la rebelión la encabeza Lucifer. Como ustedes bien saben, pues es el portador de la luz. Entonces, la reflexión que hace John Milton es, ¿por qué el portador de la luz ilumina a unos ángeles para poner en cuestión el gobierno y el poder? ¿Por qué tengo que arrodillarme? ¿Por qué tengo que seguir en esto?
y empieza la interrogante que conlleva precisamente esa rebelión y a esa guerra. ¿Cuál es la finalidad de la guerra? Pues básicamente el poder, el cambio del poder. Entonces, John Milton, en esta parte de su obra, precisamente hace una analogía con lo que estaba viviendo la Inglaterra en su guerra civil, del rey y los parlamentarios. ¿Por qué el rey permitió que los parlamentarios y los ingleses se terminaran matando por mantener el poder? Al final de cuentas, pues por números, Lucifer pues termina siendo derrotado con todas sus huestes y son expulsados del cielo y terminan yendo al infierno. El infierno. Aquí esto me encanta de esta obra porque el infierno, John Milton no lo establece como un lugar, lo establece como estados de ánimo. Para describir el infierno dice que es la desolación, la desesperanza, la tristeza, el miedo. No lo especifica como un lugar negro con azufre y fuego. Hace mucho énfasis en los sentimientos que realmente agobian al ser, la tristeza. Entonces, cuando ya están en la desesperanza, todos los ángeles caídos hacen una reunión que John Milton le llama el pandemonium, y ahí establece varios demonios, lo que actualmente conocemos como demonios. Se junta Baal, Belcebú, Mamón, entre otros, y empieza una división entre ellos. Esa división se origina por el qué vamos a hacer. Bueno, ya perdimos la guerra, ahora qué vamos a hacer. Ya estamos en un estado de desolación. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces unos en particular empiezan a decir, bueno, pues hay que pedirle perdón a Dios, al final de cuentas pues es amor, somos su creación, nos va a perdonar. Y otros empiezan, no, ¿cómo le vamos a pedir perdón si al final de cuentas nos rebelamos por el poder que está ejerciendo Él? Entonces, si pedimos perdón, vamos a aceptar que nosotros nos equivocamos y al final de cuentas nos va a seguir gobernando. Y luego empiezan otros, bueno, pues hay que seguir la guerra. Y empieza otra discusión. ¿Cómo vamos a seguir la guerra si al final de cuentas ya perdimos? Meramente por números no podemos mantener una guerra de desgaste. Entonces, al final de cuentas vamos a volver a perder. Y ahí empieza una discusión entre todos los demonios. Entonces, aquí hace un paréntesis muy importante John Milton, porque establece una diferencia entre Lucifer y Satán. Lucifer en particular es el portador de la luz, Satán es el adversario. Aquí es cuando ya hace una diferencia muy emblemática para no confundir al portador de la luz con el adversario. Entonces, aquí Satán en particular, para mantener su poder con el pandemonio, que al final de cuentas todos ellos lo siguieron por los ideales que les inculcó y por esa rebelión que quería que se diera en contra del poder, dice, se me están saliendo del poder, se me están yendo. ¿Qué voy a hacer para mantener ese poder? Entonces, Satán en particular dice, pues si todo esto se origina porque no nos queríamos arrodillar ante una obra nueva, pues hay que buscar destrozar esa obra nueva, porque al final de cuentas es la causa de todo el conflicto que nosotros vivimos. Y su idea es, esténse tranquilos, demonios, yo me voy a encargar de romper esa nueva creación. Entonces va a ser una venganza. Vamos a buscar de nuestra derrota esa venganza de todo lo que dio origen precisamente al conflicto. Y ahí Milton establece el lema de Satán: más vale reinar en el infierno que servir en el cielo. Sigue siendo una crítica al poder. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás al final de cuentas? Mantener el poder con los que lo siguieron. ¿Cómo lo va a hacer? Con venganza. Entonces, como quien dice, les da un dulcecito, ¿no? Bueno, ya nos fregamos todos,
vamos a ver la manera de que el punto de origen, pues hay que corromperlo. Y a partir de ahí, ya el libro en particular, no voy a profundizar en esa parte, hace un hincapié del viaje de Satanás hacia el paraíso que les creó a Adán y Eva. Y ahí se encuentra con varias situaciones muy emblemáticas, muy simbólicas. Repito, no voy a profundizar ahí porque nos llevaríamos bastante tiempo. Si tienen la oportunidad, léanlo. Incluso hasta por ahí tiene un hijo, se encuentra con la muerte. Total que al final de cuentas, Satanás llega a las puertas del paraíso ahí con sus artimañas, escondiéndose, y va a dar a conocer precisamente la obra. ¿Cómo es el paraíso? Al igual que el infierno es desesperanza, tristeza. Aquí el paraíso, John Milton también lo aterriza con sentimientos, alegría, plenitud, gozo, satisfacción. Y aquí hay una parte muy interesante porque hace mucho hincapié del arcángel Rafael. Rafael viene siendo el mensajero que se le aparece directamente a Adán para las cuestiones de cuando Adán se empieza a sentir solo. Entonces, al final de cuentas, el nombre de Rafael viene de Rafa, que es sanar, él, Dios, y el nombre como tal significa Dios ha sanado. Entonces, al final de cuentas, lo que quiere dar a entender, particularmente Milton, es que a través del paraíso, todas las situaciones previas se sanaron por su obra con Adán. Adán viene de la palabra Adamac, que significa tierra, suelo, o hecho de la tierra. Si recuerdan la creación precisamente de Adán, pues está hecho de barro, y al final de cuentas adquiere la vida con el aliento que le da Dios. Eva, por su parte, viene de Jabá o Shabá, que significa fuente de vida. Ahí Milton hace una analogía muy buena, incluso está en el derecho romano con lo que es el matrimonio. El matrimonio en particular es la unión de un solo hombre con una sola mujer para la procreación de la especie. Entonces Milton aterriza la idea del matrimonio en esta obra. Al final de cuentas es un matrimonio perfecto entre Adán y Eva, la que da vida. ¿De dónde surge la vida? De matriz, de la matriz. De ahí viene el término matrimonio. Ya todas las aberraciones jurídicas que tenemos en la actualidad, ya hay otra historia. Pero el origen del matrimonio como tal viene de la palabra matriz. Entonces, ahí se origina ya el mandato de Dios. O sea, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran aquí, disfruten lo que ustedes quieran, brinquen, gocen, nada más no coman de la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces aquí empieza el paradigma de Milton. Vas a adquirir conocimiento de lo que está bien y lo que está mal. Entonces al final de cuentas, previo a la situación del fruto, Adán y Eva no tienen una conceptualización de lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque están en el paraíso, están en un estado de plenitud. Entonces, aquí, esto me gusta mucho de esta obra en particular, porque el paraíso, si se fijan, no es el lugar per se, sino es un estado de ánimo, es un cuándo, cómo estoy. Hace el mandato, la prohibición. Fíjense, esto también es un dato muy interesante. No hay un cuadro normativo que sea nada más una sola regla. No hagas, no comas esto. Es una sola prohibición. Pero Dios no les dice por qué. Nomás les dice no lo hagas. Entonces, no sé si llegaron a ver la película de El abogado del diablo, de Keanu Reeves. Esa película en particular hace mucho énfasis a esta obra. Cuando está platicando Satanás con el abogado, que le dice, no, pues es que es el mentiroso más grande de la historia. O sea,
Ve, pero no toques. Prueba, pero no trajes. O sea, ¿de qué se trata, no? Entonces, ahí es precisamente el punto filosófico de la obra. O sea, me otorgas todo, pero me prohíbes el conocimiento. Ojo, Lucifer se reveló como portador de la luz y terminó siendo desterrado del cielo. Entonces, ahí también está como que, ¿cómo se podría decir? Una parodia de lo que es lo bueno y lo malo. Entonces, ¿dónde empieza esta situación? Ya cuando Satanás se da cuenta de la obra, de lo que es Adán y Eva, los ve y los ve tan plenos y tan hermosos, tan llenos de vida, que empieza a dudar. Entonces, su parámetro de venganza lo deja un poco de lado por la maravilla de lo que está viendo. Y empieza él a dudar de, híjole, verdaderamente tengo que vengarme, o sea, tengo que destruir esa obra tan bella. No lo sé, ¿qué tengo que hacer? Y luego reflexiona y llega al punto medular de por qué está él ahí. Dice, bueno, al final de cuentas yo estoy aquí porque una tercera parte de los ángeles me siguieron, les otorgué cierto conocimiento, caímos en la desesperanza por culpa de esto, y si no lo destruyo, se va a acabar mi gobierno, se va a acabar mi poder. Entonces, curiosamente, muy a su pesar, toma la decisión de continuar por mantenerse en el poder de los suyos. Porque al final de cuentas, él es el encargado de consumar la venganza de todos los demás. La serpiente en particular, pues ya, yo creo que la mayoría sabemos lo que simboliza la serpiente, lo terrenal, lo carnal. Milton lo empieza a aterrizar con la tentación. ¿Qué es lo que te da tentación? Lo material, lo carnal, la satisfacción, el isopacto de tener ahorita ya el placer. ¿Y por dónde va a entrar? Por la vanidad. Entonces, visualiza que Adán en particular es el hijo bueno y Eva es el eslabón débil. ¿Por qué? Porque Eva puede ser corrompida mediante la vanidad. Empieza a ver que la mujer es la que puede caer en la tentación y en la vanidad. Y en ese momento, la serpiente se convierte en la corrupción del orden natural. ¿Cuál era el orden natural? La alegría y el vínculo con el paraíso. ¿Qué es lo que empieza a corromper ese orden natural? Precisamente la tentación, la vanidad, lo material. Y surge el materialismo. Somos entes materiales. Y él lo empieza a visualizar. Entonces empieza él a hacer como que su idea de por dónde convencer a Eva, precisamente con la tentación, la vanidad, la corrupción de ese orden natural y el materialismo. Y se le empieza a acercar. No, ya no me hizo caso. ¿Cómo, palitos? ¡Ayuda! 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 No, así me hubieras explicado. Vete por una actriz. Tú síguele. Yo le sigo, sí. Sí, bueno. Miren, esta obra en particular yo la utilizo. Una pregunta. Sí. No he leído yo la obra, pero la obra tiene en algún punto tintes esotéricos o solamente es como lo psicosocial. No, sí trae simbolismo muy cabrón. ¿Sí? Muy cabrón. Ah, ok. Sí. No.
Ay, no. Sí, de hecho, la obra en particular puede ser literal en el aspecto de la poesía, cómo maneja la poesía. Sí, puede ser filosófica por este tipo de planteamientos que conlleva. Y aparte trae la simbólica. ¿Sí? El simbolismo de la víbora, de la fruta, de la muerte, del conocimiento, de los ángeles, de los arcángeles, cómo surgen, de los hijos de Satanás. Entonces, Esta obra es una poesía, entonces está escrito en poesía. sí, Pero de la de rima, de prosa, ¿o qué? de la inglesa. La inglesa, la antigüita, Sí. que medio rima, medio no. Bueno, para nosotros no rima porque está en inglés y luego ya la traducción. Sí, sí. Pero en ellos sí. En ellos sí. Algo así puede ser comparable como con el Quijote. Más o menos. Yo creo que más bien Más bien es como igual como la Divina Comedia. Sí, Sí. Porque hay una versión que está escrita también en poema y otra que sí es así literaria, pues, ¿no? entonces, sí, si tienen la oportunidad, mis hermanos, léanla. Dedíquenle su tiempo porque sí está complejita. Trae mucho trasfondo. Yo en lo personal utilizo esta obra cuando doy clases de filosofía del derecho. ¿Por qué en filosofía del derecho? Porque a través de estos temas y de lo que conlleva la obra, les empiezo a inculcar la argumentación. Entonces creo un pequeño juicio, divido el grupo en dos, les digo, a ver, ustedes van a defender a Adán y Eva, y ustedes son la fiscalía, están con Dios, ¿sí? Lo que están buscando, pues al final de cuentas, es expulsarlos del paraíso, ¿no? Saco a 3 alumnos del salón para que no se enteren de la situación y entren ya como jurado. Entonces, la práctica en particular en la clase es que mediante pura argumentación convenzan al jurado. Y se dan unos agarrones. En este caso no podemos sacar al banco. Pero no te regresaré. Fíjense que se pone muy interesante el ejercicio en particular. Digo, por cuestión de tiempo, sí me hubiera gustado hacerlo. Se pone muy interesante porque como ya traen una formación de abogado de defensa y traen la formación de la fiscalía de acusar, Alcohólicos Anónimos, buscan la manera de en sus argumentos lograr su objetivo. Y los mismos chavos su ardillita empieza a caminar ya con ideas de conocimiento, de libre albedrío, del engaño, de quién engañó a quién, desde dónde viene. Entonces, fíjense, les voy a dar un argumento que me hizo reír mucho, en particular un alumno, que me dice, mire licenciado, en un principio Adán y Eva se tienen que quedar. ¿Por qué? Porque Eva es una pendeja. ¿Quién chingados le hace caso a una pinche víbora que habla? Está bueno el argumento, ¿no? Sí, claro. ¿Quién en su sano juicio le hace caso a una víbora que habla, no? Esa es la corriente mexicana. Sí, claro. Claro. Y fíjense, un argumento de los de fiscalía, en particular, que se recalca mucho, es el de una sola cosa no tenías que hacer, cabrón. Y lo hiciste. O sea, tenías todo, y lo único que no tenías que hacer, ahí vas. ¿Tú la tienes? Te voy a meter la opción para el suelo. No, pues para el corte. ¿Ah, no? ¿Ah, tú le vas cambiando? Fíjense, también hay algo muy interesante de la obra, cuando uno lo empieza a leer, si está dogmatizado uno con la religión católica en particular, empiezas a crear argumentos para defender a Satanás.
Y llega un momento en donde dices, güey, ¿qué estoy leyendo? Sí, porque dices, entonces este güey no era malo. Sí, hizo las cosas por un fin y lo empiezas a justificar. Sí, ha habido alumnos en particular, luego les digo, ¿no? Saben que si van a leer, como van a leer la obra, no la lean con tintes religiosos. O sea, péguense al simbolismo. Y no falta el alumno de, oiga, profe, platiqué con mi abuelita y ya me mandó confesar. Pues sí. Ya está con la abuelita de 80 años y, oye, Lucifer no era tan malo. Era portador de las luces y Traía conocimiento. Pues que no sabe. Vas a cambiar, vas a cambiar el guión. Perdón, ya lo discúlpame por apoyar. Listo. Ok. Está acá. El fruto. Prohibido. El fruto prohibido, efectivamente. Ojo, mis hermanos, el fruto en ningún texto bíblico ni en la obra de John Milton es una manzana. Nada más se maneja como un fruto. Originalmente, porque ahí yo me metí ya de lleno en esa parte, originalmente el fruto para los griegos era un higo que conlleva el conocimiento. La idea que nosotros traemos de la manzana en particular viene precisamente de las pinturas del Renacimiento. Ahí fue donde se hizo famosa la manzana, donde se hizo la analogía de que la manzana conlleva el fruto del conocimiento. Entonces los autores renacentistas fueron cuando lo empezaron a plasmar, que es lo que hasta la actualidad nosotros tenemos como la idea de la manzana. De ahí viene también lo de la manzana de Adán. Entonces, particularmente, les repito, no es un fruto per se, o sea, no hay una identificación del fruto. Repito, los griegos lo manejaron como un higo, y ya en el Renacimiento pues, empezó la idea de la manzana. ¿Hasta dónde llega la idea de la manzana? No sé si llegaron a ver que a los maestros en particular les regalaban manzanas. Entonces, ese era un emblema de que tú eres el que tienes el conocimiento. Entonces, parte por ahí también maneja los simbolismos la obra. Pone en tela de juicio las ideas dogmatizadas que ya traemos. Por eso les digo, de repente uno está defendiendo a Lucifer y a Satanás. Y Dios no es el bueno. Entonces, gracias a Dios ya no existe la Santa Inquisición, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad del fruto en particular? Pues es ese conocimiento, conocer. Y empieza, fíjense, y es algo bien bonito porque empieza con la idea del autoconocimiento. ¿Qué soy y dónde estoy? Entonces, la víbora, fíjense, la víbora que representa lo material, la vanidad, la tentación, llega con Eva y la empieza a tentar en el sentido de, si tú comes de ese fruto, vas a adquirir conocimiento. Y al adquirir conocimiento te vas a convertir en Dios. O sea, vas a poner en tela de juicio a Dios, el actuar de Dios. Y empieza lo que es la idea de lo bueno y lo malo. Empieza el parámetro de la moral. ¿Qué es lo que está bien o está mal? ¿Según quién? Pues según la idea que me impusieron aquí. Y empieza la ética. Si está bien para mí, pero está mal para la moral. Entonces moralmente es malo, pero éticamente es bueno. O sea, socialmente va a estar mal visto, pero para mí va a estar bien. Y empieza el duelo, ese dilema particular entre lo bueno y malo, de lo moral y lo ético. Empiezan a cuestionar su parte carnal con la parte divina. Fíjense, ahí es donde entra precisamente me tienes una prohibición de algo, pero me lo pones en la jeta. Y me das libre albedrío. O sea, me das la idea de poder hacer yo lo que yo quiera, pero me limitas. Entonces, si me limitas, ¿por qué me das libre albedrío?
Y empieza lo moral y lo ético en una contraposición. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, llega la parte donde Eva, si quieres pon la que sigue, Eva en particular es la primera que come el fruto. Y su primer grado de conciencia es darse cuenta que está encuerada. Se siente material. Ya se ve desnuda. Entonces, como Adán está plenamente enamorado de Eva y como es su compañera, se deja seducir por las palabras de Eva en esa tesitura del conflicto entre el bien y el mal. Y lo empieza a convencer. Hasta que al final de cuentas, Adán, fíjense, por el amor y la confianza de Eva, prácticamente Adán era un ser inconsciente. ¿Por qué? Porque no entendía lo que era lo bueno o lo malo. Entonces, pues si Dios me puso esta mujer aquí al lado, pues eso es bueno, ¿no? O sea, se supone que es para que me haga compañía. No me puede hacer algo malo. Y oh, surprise. Y empieza el... Sí. Otro argumento de otro alumno. Todos los males del mundo son por culpa de una costilla. Profe, o sea, sí se entiende el concepto, pero también pudiera abordarse el concepto de que Eva en el aspecto femenino, el aspecto consciente, racional y analítico, despierta en el aspecto masculino la idea de empezar a que la ardilla se mueva. Sí, de hecho, por ahí empieza. Porque es la parte femenina de Adán. Salió de la costilla. Okay. ¿Y por qué la costilla izquierda? ¿Cómo? ¿Por qué la costilla izquierda? Pues mira, según lo que yo he visto, es por las cuestiones del corazón y la pasión. Porque está inclinado de este lado. Bueno, yo una vez leí, pero Ahí no aplica el dar y el recibir. El tenidad. Estoy yendo por otro lado. Sí, claro. Es que al final de cuentas, si se fijan, la historia como tal tiene un sinfín Ese es un simbolismo. de símbolos. Eso que está manejando es un simbolismo. Sí. Porque el lado izquierdo, porque él saca del corazón, porque él lava la mano de izquierda y porque la mano derecha. Bueno, hay una parte donde en particular, y no es de esta obra, donde no me acuerdo qué autor menciona que viene del lado izquierdo por lo pasional, lo efímero y el fuego. No más que no recuerdo. Bueno, aquí se de hecho, ya hay textos apócrifos en donde se dice así claramente que no era costilla. Pues eso fue una traducción, una mala traducción. No es costilla, nada más dice que era una parte de él. de los... Ajá, un ribeye. Exactamente, que no era la costilla. Entonces ya cuando comen del fruto del conocimiento y se dan cuenta de su desnudez, de su fragilidad, empieza el miedo. La primera sensación que ellos tienen es el miedo. ¿Qué va a pasar? Y el what the fuck, ¿qué hicimos, cara? Nos van a chingar. demasiado mezcal. Sí. Y empieza la culpa. Esa sensación de, ya la regamos. Entonces, nos van a regañar medio feo. Y empieza, fíjense, aquí hay una parte bien interesante de la obra, porque entraña lo que es el engaño. Empieza a hacer una reflexión de una teoría causalista, de la causa es causa de lo causado, donde al final de cuentas el origen de todo este desmadre viene siendo el engaño de la serpiente hacia Eva. Y Eva, a su vez, engaña a Adán. Entonces, siguiendo esa idea, Adán es la víctima. Y Eva es el víctima y medio del final de las consecuencias que quería hacer la víbora. Entonces, ahí es donde entran precisamente los argumentos de defensa de los chavos. O sea, ellos fueron engañados, pero tienen responsabilidad. Y empieza el debate de, a ver, ¿cómo van a tener responsabilidad si no tenían conciencia? Ahí empieza la fiscalía, ¿se fijan? Lo único que tenían que hacer
era no comer. Una sola regla y les valió madre. Vámonos yendo. Pues sí, y empieza la defensa. Pero lo comieron porque los engañaron. Y realmente, fíjense, la herramienta fue Eva. Entonces, la parte trascendental de la obra, a mi punto de vista, en este preciso momento del poema, es que siembra la duda de si realmente debieron de haber sido castigados porque al final de cuentas fueron engañados. Entonces entra un parámetro Milton donde establece, bueno, al final de cuentas, Adán es la víctima. Y se le ofrece a Adán quedarse. Dice, sí, güey, estoy pendejo, cabrón, te engañaron. Pero ella, ya que adquirió el conocimiento, que ya sabía lo que era bueno y malo, te arrastró. Si bien es cierto, adquirió el conocimiento a base del engaño, ella a su vez te engañó. Fue el primero que engañó. Ya sabiendo lo que era bueno y malo. Porque la regla era no comas. Y Adán le dijo a Eva, no toques ni tomas. Y ahí entró otra regla, que pues ya tocas, no pasa nada, échale. Así es. Entonces, ¿cuál es el castigo? La expulsión, ¿no? ¿Sabes qué? Vámonos. Vas para afuera del paraíso. Pero curioso, fíjense, curioso. A la primera que van a correr es a Eva. Entonces Adán se queda así, y luego, o sea, me voy a quedar solo. Oye, segunda vez poner una Lili, pero no puede. Bueno, eso sí, pero sí. Lili se fue. Ahí va el bombón. Entonces, fíjense, ahí ¿Cuánto te quedan? que tienen su sano juicio. Entonces, en particular lo que hace Adán, en su duda, es ¿qué tanto la amo? O sea, ¿realmente la amo? Porque me voy a quedar solo. Y entonces llega con el tata Dios y le dice, ¿qué crees, cabrón? Sí la quiero. Ah, ¿la quiere mucho? Sí. ¿Y luego? Pues me voy con ella. Ah, ¿se va a ir? Sí. Vámonos recios los dos. Van para afuera. El poder de la pantalla. Exacto. Dicen que más vano mueve un par de... Entonces, fíjense, ahí es la parte donde empieza la desesperanza, donde viene de que vas a tener que trabajar del sudor de tu frente y tú vas a sufrir en los partos. Y de repente, Adán y Eva, cuando ya están fuera del paraíso, visualizan la tierra. Deja de ser el estado de ánimo y empiezan a ver la tierra. Ya ven la tierra árida. Y se sienten ellos fuera del paraíso. Entonces llega Rafael, ya vimos lo que significa Rafael, y les dice, mis niños, pues sí se chingaron, pero al final de cuentas va a llegar un hombre que va a restablecer esa comunión con lo divino y sus futuras generaciones van a poder regresar al paraíso. Y ahí les otorga esperanza. Entonces, a través de la esperanza, tanto Adán y Eva pues, se resignan. Y entonces ahí es donde llega la parte máxima de la obra en particular, el amor. ¿Se acuerdan que el infierno eran estados de ánimo y el paraíso eran estados de ánimo? Fíjense bien la reflexión. Adán deja el paraíso, los expulsan del paraíso por amor. Entonces, no hay una prueba más grande para Milton del amor que la de Adán. ¿Quién en su sano juicio deja el paraíso por amor? Sí. Bueno, yo tengo, a ver, yo, no estoy hay un relato en Alejandría, todos han de haber escuchado de Hipatia. Hipatia en la parte cúspide de su trabajo, de su investigación,
al ver que su alumno, el más avanzado, muestra mucho que quiere compartir una vida con ella, ¿verdad? Entonces, en ese hacer lo que hace el mejor de los alumnos, por Hipatia, llega un momento en que Hipatia le dice, ¿qué es lo que más te atrae hacia mí? Hipatia dándole a entender que si le atraía de hombre a mujer, o era el conocimiento que ella poseía. Entonces, el alumno, al ver que ella lo puso ahora sí, le cuestionó esa parte, duda en su respuesta. Hipatia, en un arranque, se quita la toalla femenina que estaba en cierta manera impregnada de sangre y le dice, ¿esto es lo que te llama la atención de mí? Tú como hombre, yo como mujer, o es el conocimiento. Entonces ahí es donde el alumno más avanzado se queda, nunca el relato de este autor, que habla de Hipatia, porque es la historia de Hipatia, de su trabajo en Alejandría, le dice, o sea, él dice, no, es que lo que me interesa aparte de como mujer es compartir, que compartas tu conocimiento. Dice, pues el conocimiento ya lo tienes, te lo está compartiendo, pues qué es lo que quieres más de mí. Y ahí queda esa, y sigue relatando, es amor, es posesión, es lujuria. Pues aquí en particular hace más o menos un énfasis de la tendencia de que al final de cuentas Adán la ve como carne de su carne. Entonces el hecho de que los separen quedaría ya incompleta la obra divina. Bueno, yo, que lo estás platicando, yo empecé a ver el Génesis, pero la novela. Está muy buena. Sí, es una novela brasileña. Empieza, así tal cual lo estás platicando, es igualito. Pero ahí como es novela le pones drama. Y el drama así, de cómo Adán se aflige y dice, no, pero ¿por qué me diste probarlo y todo? Y ahorita te puedo decir, cuando ya salen, no salen así nada más expulsados, les dan 2 condenas. Y Dios le asigna, tu mujer vas a sufrir el parto, tu hombre te vas a poner a trabajar la tierra. Entonces, pues ya de ahí aprendes en la novela y está muy interesante porque ya después viene Caín y Abel, hay un montón de hijas, y pues ahí se mezclan hijas y al final Caín mata a Abel, y de ahí vienen las descendencias, en donde llegan a la Torre de Babel, ¿no? De la Torre de Babel, de donde ya Dios también los castiga, pero dicen, las descendencias semitas, no, eso es porque ya viene después del arca de Noé, y Noé tiene 3 hijos, es Sem y Cam. Y entonces ahí vienen las descendencias semitas, los egipcios, los semitas son como los griegos y los padres son como Medio Oriente. Bueno, vean esa novela, así tal cualito lo acabas de decir. Así tal cual lo plasma. Yo creo que se llama así, porque así como tú lo acabas de explicar es igualito como viene en esa novela. Pues dije, no, cantan en brasileño y en Y pues bueno, miren, ya aterrizándolo, yo la primera vez que leí la obra en particular fue en la preparatoria. Y en la prepa, pues sabes que todos estamos en el desmadre, ¿no? Ya después la volví a leer, ya buscándole un trasfondo más sustancioso. Pero cuando realmente aprecié la obra, fue cuando ya estaba en la orden. Cuando ya nos quitamos el velo y empiezas a ver las lecturas, y ya no te vas con lo literal. Entonces, fíjense, digo, esto es una opinión personal, ¿verdad? El hecho de que ellos hayan comido del fruto del conocimiento, o sea, empieza su conocimiento en el bien y el mal. Y nosotros en particular, fíjense, es el estudio de la filosofía y en particular de la moral para practicar la virtud. Entonces, la analogía que a mí me cayó en particular fue ese fruto
para nosotros fue quitarnos la venda. Y de ahí nosotros empezamos. Porque ya llega un momento en donde lo que está bien, nosotros luego preguntamos, ¿pero por qué? No, nomás porque tú dices. Incluso, fíjense, hasta el mismo rito lo maneja. La marcha, sí, la trae recalcada. Entonces, ¿dónde perdemos el paraíso? En los estados de ánimo. ¿Cuándo es que caemos en el infierno? Con los estados de ánimo. ¿Cuándo es que estamos en el paraíso? Pues es nuestro estado de ánimo. Entonces, realmente, fíjense, cuando como seres humanos perdemos el amor, independientemente del amor a Eva o a la mujer, sino el amor propio, estamos fuera del paraíso. Ahí es donde nosotros en particular perdemos nuestro paraíso. Y eso es a lo que quiere llegar Milton en su obra, el hacernos una conciencia de que el acto de valor, de amor, de verdadero amor que hace Adán, le cuesta el paraíso. Y ahí te deja sin fin de interpretaciones. ¿Sabes qué? Perdiste el paraíso por amor. ¿Amor a qué? Como dice Palitos, ¿no? En la pantufla. Perdón, Alex. Justo lo que dices, ¿no? O sea, cuando realmente llegas a la orden, te quitas ese velo, entras incluso en el conflicto que decías hace rato, de la ética y de la moral. Porque con el conocimiento que empiezas a adquirir acá, empiezas a ver muchas cosas que moralmente están bien, pero no están bien. ¿Sí? Y eso, digo, al final del día, ¿quiénes son los que marcan la moral? La sociedad. Y la sociedad realmente te puede decir con los ojos cerrados que cree en un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, pero no tienen ni idea de lo que es ese Dios. Por ejemplo, ¿no? En la obra en particular, o sea, si Dios realmente fuera bueno, ¿por qué permite que sus hijos se peleen? Y la respuesta que da Milton está bien sencilla: quiere mantener el poder. Y si en esa parte de que Dios es el perfecto político, ya tenía todo planeado para que así sucediera. Sigue manteniendo el poder. Pero ¿qué necesidad tiene Dios de mantener el poder que Él ejerce y que Él crea y que Él hace? O sea, por ejemplo, si yo tengo una creación de dos personas que son inocentes, que no tienen conciencia,